históricamente ser obrero es trabajar muchísimo y ganar muy poco. Y lamentablemente en nuestro país el sindicalismo ha estado asociado a la corrupción, porque resulta que los dirigentes de los sindicatos son más aliados de los empresarios que de los trabajadores. Pero aquí en Jalisco existió una empresa llantera muy exitosa en donde los trabajadores vivían dignamente del producto de su trabajo. Y además tenían un sindicato democrático e independiente. Pero un mal día, la llantera sin más trámite decidió cerrar la fábrica sin avisarle a los trabajadores. Ellos se fueron a huelga y para colmo, el gobierno declaró la huelga improcedente. Sin embargo, 3 años, 1 mes y 10 días, hoy los trabajadores de Euskadi son dueños de su fábrica. Eso no es una historia común en nuestro país. Los trabajadores ganaron. ¿Quieres saber cómo le hicieron? Quédese con nosotros en este rap. Bienvenidos, bienvenidas. El sábado por la mañana salieron los compañeros del tercer turno y ya lo que fue el sábado seguramente aprovecharon para hacer movimientos la propia Continental, tratar de sacar alguna maquinaria, y el domingo, eso a las 6:30 de la tarde, fue cuando ya nos dimos cuenta de que había decidido la Continental cerrar la fábrica. Entonces, el lunes muchos de nuestros compañeros que no viven en El Salto, que no se dieron cuenta, se presentaron a su turno de trabajo el lunes en la mañana, y lo que se encontraron fue con un documento en la puerta de la fábrica, bajo los vigilantes, que decía que en base al artículo 5 de la Constitución, Continental había dejado de operar en México, y eso pues, obviamente que no lo aceptamos los trabajadores. Y después de que me avisaron a mí, de inmediato convocamos a los compañeros de manera urgente a la fábrica, y a partir de ese momento, es decir, cuando mucho media hora después, ya estábamos apostados afuera de la fábrica para impedir que sacaran cualquier maquinaria de la fábrica. Ese fue el primer momento en que los trabajadores se dieron cuenta de la magnitud del problema. La primera razón por la que los trabajadores de Euskadi ganaron es porque se propusieron resistir por lo menos un día más que la transnacional que les cerró su fábrica. En segundo lugar, decidieron que todos eran iguales y que iban a garantizar que sus líderes jamás se corrompieran. Y además se pusieron una consigna: no queremos el dinero de las indemnizaciones, lo que queremos es trabajo. Lo primero que hicimos fue una asamblea general 2 días después del cierre, es decir, el 18 de diciembre. El 17 yo me fui a México a intentar hablar con el secretario del Trabajo, Abascal. No nos recibió, nos mandaron con un funcionario de segunda o de tercera en la Secretaría del Trabajo, y obviamente que solamente fuimos para recibir nuevas amenazas de la Continental. Entonces, un día después convocamos una asamblea general en nuestro terreno deportivo que tenemos, los trabajadores de Euskadi, y ahí decidimos de manera unánime rechazar el cierre de la fábrica por ser violatorio de nuestros derechos laborales, ¿no? Yo creo que el movimiento triunfa básicamente debido a la solidaridad, a la gran capacidad de unirse los trabajadores, estos trabajadores que quedaron pues sí en la resistencia a lo largo de la huelga, y que este factor fue el que les motivó a tener moralmente una convicción para resistir y para poder también puntualizar de manera muy clara sus demandas. Inmediatamente el 28 de enero ya estábamos programando una gira nacional y finalizamos la marcha en la Ciudad de México con más de 10,000 trabajadores exigiendo lo que veníamos nosotros exigiendo, que era la reapertura de las fábricas y el empleo para los miles y miles de desempleados que estábamos en ese entonces, ¿no?
Si a ese problema no van a dar la cara a las autoridades del gobierno, que sepan lo que los espera de los trabajadores, que sepan que los obreros de este país estamos cansados y hartos de ver que estamos perdiendo nuestras fuentes de trabajo de manera irracional y sin ninguna justificación. La política mía y la de varios compañeros era, no queríamos dinero, queríamos trabajo. Prácticamente era lo que peleábamos nosotros, el trabajo. Entonces, ya por la edad que tiene uno, ya no te dan trabajo en ninguna parte. Siempre tuvimos un sindicato democrático, independiente, y nuestros líderes, aún con todas sus deficiencias que pudieron haber tenido, siempre fueron líderes honestos. Y yo creo el hacer este movimiento con líderes honestos te da, o le da a los trabajadores un ejemplo de que sí se puede luchar. Fue una Navidad muy difícil, no tanto como las dos últimas, ¿no? Porque en ese entonces, bueno, sí, teníamos mucha preocupación, mucha zozobra de qué iba a pasar, pero bueno, finalmente todavía habíamos cobrado incluso nuestro aguinaldo. Los problemas vinieron las dos Navidades siguientes, ¿no? Fueron realmente los momentos más críticos del movimiento, cuando los trabajadores realmente queremos llevar algo a nuestros hogares, a nuestros hijos, y finalmente no tenemos más que los bolsillos vacíos, ¿no? La segunda razón por la que los trabajadores